Mal día. Recuerdo cómo era tener un mal día. Un mal día normal, quiero decir. Intento no tenerlos más, pero no por el motivo que podrías pensar. Verás, imagina que es así. Durante un mal día normal, es posible que te despiertes con el lado equivocado de la cama, después de haber tenido una noche de descanso poco reparadora. Maldices tu incapacidad para conciliar el sueño a una hora adecuada. Tal vez entonces descubras que te quedaste sin café instantáneo, por lo que tienes que prescindir de él porque no tienes ganas de beber ese desagradable descafeinado. Maldices tu pereza, por no haber ido a la tienda ayer como querías. Y cuando sales a tu coche descubres que alguien te ha robado los tapacubos que acabas de cambiar hace una semana. Maldices al delincuente que ha vuelto a causar problemas a tu cuenta bancaria. Entonces, mientras conduces al trabajo, 3 coches diferentes terminan cortándote el paso, casi provocando un accidente cada vez. Tocas la bocina furiosamente mientras los maldices cada vez. Puede que, al llegar al trabajo, descubras que has vuelto a dejar el teléfono en casa. Te maldices de nuevo por tu olvido y te culpas de nuevo por no haberte tomado un café. Puede que tu jefe haya vuelto a ser un completo imbécil contigo y te haya acosado por no haberle enviado ese correo electrónico, aunque sabes que fue lo último que hiciste antes de irte del trabajo la noche anterior. Lo maldices por ser tan imbécil. Puede que la impresora se haya atascado, otra vez, y seas el único que puede arreglarla correctamente sin llamar a un técnico. Maldices al idiota que la ha atascado. Cuando llegue la hora de la pausa para el almuerzo, probablemente estarás haciendo cola y la señora que tienes delante tardará una eternidad en decidir qué pedir, mientras que el padre que está unas cuantas personas detrás de ti estará maldiciendo a su hijo por tener la audacia de pedir tímidamente un helado después del almuerzo. Sientes mucha pena por el pobre chico y maldices a la mujer y al hombre por su indecisión e ignorancia. Después de apenas tener tiempo suficiente para comer, regresas rápidamente a tu edificio, pero un ladrón al azar te apunta. Mete los dedos en tu bolsillo y roba tu iPod, y es posible que no te hayas dado cuenta si no hubieras mirado a tu lado al azar en ese momento para atraparlo en el acto, y se va con el artículo en la mano. Le gritarás, pero por supuesto no se detendrá. Y nadie lo detendrá. Lo maldices a él y a todos los que podrían haberlo visto hacerlo y no hicieron absolutamente nada para detenerlo. Puede que incluso marques la hora de salida media hora más tarde de lo que querías esa noche, porque tu jefe sigue sin encontrar ese correo electrónico que sabes que le enviaste de nuevo, solo para descubrir que lo había enviado sin darse cuenta a la carpeta de correo no deseado. Maldices a tu jefe otra vez por su idiotez. Cuando finalmente cruzas la puerta de tu casa, exhausto por haber estado atrapado en el tráfico de una colisión en la autopista durante más de una hora, todo lo que quieres hacer es relajarte frente al televisor durante unas horas, comer una cena ligera, tal vez un poco de helado e irte a la cama antes de despertarte temprano y comenzar tu rutina de nuevo. Pero no puedes, porque acabas de recordar, mientras te apoyas contra la puerta con desesperación, que no solo olvidaste ir a la tienda a comprar más café, sino que tus alacenas están esencialmente vacías de algo para comer, aparte de unas cuantas latas de verduras, una sopa que probablemente esté vencida y un paquete de papas instantáneas. Te sientes mal por todas las personas involucradas, pero aún maldices esa colisión por ocupar el tiempo que podrías haber pasado en la tienda de comestibles. Decidido, cocinas las papas y abres una lata de guisantes, mejor que nada, ¿verdad? Probablemente podrías usar las verduras adicionales en tu dieta de todos modos. Preparas un plato y untas las patatas con mantequilla y, mirando tu cintura en constante expansión, te maldices una vez más por tu pereza y por desperdiciar esa membresía del gimnasio que pagas todos los meses y nunca usas. Mientras te sientas frente al televisor con tu escasa cena, empiezas a cambiar de canal, buscando algo bueno para distraer tu mente cansada. No hay nada, como siempre. Solo repeticiones de esas comedias que ya no soportas, algún estúpido concurso nuevo que no te interesa, un documental sobre algo relacionado con la naturaleza con un narrador gracioso y monótono, y las noticias de la noche, que definitivamente no son buenas para tu estado mental actual. Pero las ves de todos modos. Cada historia que ves es más deprimente que la anterior. Incluso el clima es deprimente, lluvioso hasta el domingo.
«Qué gran fin de semana libre será», piensas sarcásticamente. Maldices las noticias y el clima por hacerte sentir aún peor que antes. A la 1:30 de la mañana, finalmente te levantas de tu silla y pones tu plato en el fregadero, decidiendo lavarlo por la mañana, si es que te despiertas a tiempo, claro, maldita sea, ¿por qué sigues quedándote despierto hasta tan tarde, quemando la vela por los dos extremos? Te maldices por tu mal hábito y te vas furioso a tu habitación. Hablando de tormentas, ha empezado a llover. No odias la lluvia, pero rezas para quedarte dormido antes de que empiecen los posibles truenos y relámpagos. Te recuestas en la cama boca arriba, repasando mentalmente tu terrible día y preguntándote por qué te siguen sucediendo todas esas cosas horribles. Te das vuelta y le das vueltas a todo, y poco a poco te das cuenta de lo que ha pasado. Cada vez que algo sucedía, lo maldecías. Cada vez que tú o alguien más te hacía algo, lo maldecías. Y cada maldición que decías, cada día, cada semana, cada mes, se había quedado grabada en tu psique, oscureciendo tu visión, de modo que ahora, todo lo que sucedía se encontraba con negatividad y una maldición. E incluso cuando maldecías a los demás, en realidad también te maldecías a ti mismo. Te maldecías a ti mismo para seguir encontrándote con la misma negatividad una y otra vez, día tras día. ¿Cómo te había sucedido esto? Tu vida solía ser feliz, esperabas el futuro, tenías una gran carrera, un novio, grandes amigos, antes de empezar a maldecir. Ni siquiera recuerdas la primera vez que sucedió. El pensamiento de cada vez que habías maldecido te abrumaba. Empiezas a llorar violentamente en tu almohada mientras la emoción brota de tu pecho, mientras te das cuenta de que te has maldecido a ti mismo a un ciclo interminable de odio y negatividad. Todo es culpa tuya. ¿Por qué no tomaste las riendas de tu vida? ¿Por qué no dejaste de pensar en todas esas cosas horribles? ¿Qué puedes hacer para terminar con este ciclo? Eres inútil. No vales nada. Maldices tu propia existencia. Por eso trato de no tener días malos. O mejor dicho, trato de no tenerlos. Pero ya no importa. Ahora todos mis días son realmente malos. Porque es difícil mejorar tu vida, cuando estás colgando de un cinturón en tu armario. «12 minutos». En el otoño de 1987, el canal de noticias local WSB Televisión 2 de Atlanta, Georgia, estaba intentando llenar un vacío de programación en su programación del domingo por la mañana. Después de algunas solicitudes de los dueños de negocios locales, decidieron permitir que el joven reverendo Marley Sachs ocupara el bloque de horas disponible para hacer un espectáculo de temática religiosa. Se estrenó el 18 de octubre con poca promoción. El programa era un programa religioso estándar y consistía en que el reverendo, sentado en una silla sencilla, leyera pasajes de la Biblia a la cámara y hablara de su interpretación y significado para nuestra vida moderna y cotidiana. El programa tuvo una cantidad razonable de espectadores y continuó emitiéndose hasta principios de diciembre. Fue entonces cuando el estudio comenzó a recibir quejas extremadamente extrañas de los espectadores sobre palabras de luz con el reverendo Marley Sachs. Las llamadas eran de mujeres, y solo de mujeres, que vagamente se referían a sensaciones incómodas que tenían en intervalos muy específicos durante el programa. Describieron sensaciones de náuseas, dolor de espalda, mareos y visión borrosa. Estas personas que llamaban, sin ninguna razón aparente, estaban convencidas de que era el hecho de ver este programa lo que les estaba causando estos síntomas. Más tarde se determinó, después de 3 semanas de quejas, que estas sensaciones se producían en intervalos de aproximadamente 12 minutos durante el transcurso del programa. El personal del pequeño estudio revisó todo el equipo de grabación, tanto de audio como de video, y no encontró nada defectuoso.
Cuando el reverendo se enteró de estos incidentes, se limitó a encogerse de hombros y afirmó, crípticamente, que algunos no pueden soportar la voz de Dios. El director del estudio, sin saber cómo explicar la causa de estas quejas, decidió seguir transmitiendo el programa. En febrero, la audiencia había caído drásticamente y se decidió cancelar el programa. El director del estudio pensó que sería más prudente dedicar el mayor tiempo posible a la noticia que tenía en vilo a las otras dos cadenas de noticias locales. La epidemia de abortos espontáneos. A partir de noviembre, el número de mujeres embarazadas sanas que sufrían abortos espontáneos en el área metropolitana de Atlanta había superado las 300. El CDC no pudo encontrar ninguna causa discernible para este terrible suceso. El reverendo se tomó la cancelación del programa, con lo que solo podría describirse como una absoluta indiferencia. Cuando se lo informaron, no protestó, se limitó a asentir, casi con conocimiento de causa. Abandonó el estudio después de que se filmara el último episodio sin decir palabra y desapareció de la faz de la tierra. Nadie volvió a saber de él, ni su antigua congregación ni ningún miembro de la iglesia. El estudio siguió adelante, llenó el espacio con un anuncio y continuó concentrándose en la historia del aborto. Un año y medio después, un pasante de los estudios de WSB descubrió las cintas de palabras de luz y comenzó a revisarlas en un intento de encontrar material de archivo para un próximo reportaje que la estación estaba haciendo sobre el impacto que la religión tenía en la ciudad. El incidente de Atlanta, como se conoció a la epidemia de abortos espontáneos en las revistas médicas, se desvaneció 3 meses después de que el estudio cancelara el programa de Reverend Seth Sachs y ya había comenzado a desaparecer de la conciencia pública. Mientras el pasante revisaba las cintas, accidentalmente hizo un descubrimiento inquietante sobre el material. Mientras intentaba detener una grabación a los 10 minutos y 45 segundos, presionó por error el botón de avance rápido. Mientras la grabación pasaba a toda velocidad, intentó levantar el botón con un destornillador. Justo cuando lo logró, la cinta se detuvo a los 32 minutos y 1 segundo. El interno se cayó de la silla cuando miró lo que estaba congelado en la pantalla. La imagen de una cabeza cortada, en estado de descomposición que llenaba todo el fotograma. Después de recomponerse, movió la película hacia atrás unos fotogramas, luego hacia adelante y se dio cuenta de que su mente no le estaba jugando una mala pasada. Comenzó a repasar el resto de la grabación y pronto descubrió que a intervalos exactos de 12 minutos aparecía la imagen durante un fotograma. Pensando que era una broma pesada que le estaban gastando al nuevo chico, se la mostró a uno de los técnicos de la película, dispuesto a que se burlaran de él. El técnico estaba tan desconcertado como él. Nadie había tocado el material desde la cancelación del programa. Después de que el estudio cerrara por la noche, el pasante convenció al técnico para que lo ayudara a revisar todas las cintas de palabras de luz. Descubrieron que todos y cada uno de los episodios tenían la misma anomalía horrible. También se dieron cuenta de que, a medida que avanzaba el programa, la imagen se había vuelto más repugnante, ya que los gusanos comenzaron a devorar la carne suelta y parecía que se habían caído trozos de pelo y piel de forma exponencial. El técnico le dejó claro al pasante que lo que estaban viendo era técnicamente imposible, ya que la película en sí no mostraba absolutamente ningún signo de empalme. Y él mismo había estado en cada filmación del programa y no sabía de ningún momento en el que esta imagen pudiera haber sido insertada en el marco. Todo esto fue presentado al director del estudio, quien, temiendo algún tipo de reacción negativa por permitir que esto saliera al aire, ordenó que se destruyeran todas las cintas. Les dijo al pasante y al técnico que no tenía ningún interés en saber quién lo hizo en este momento, solo que, cubrirse las espaldas colectivamente es lo único que importa ahora. Exigió que no mencionaran esto a nadie. El técnico siguió adelante con tranquilidad, recordando el incidente como una anécdota personal oscuramente divertida, pero el interno no lo dejó pasar. Hizo copias de todas las cintas que pudo antes de que las borraran y las tomó para ver si podía encontrar algo más en ellas que pudiera indicar quién hizo esto o por qué lo haría. Una semana después, intentó convencer al técnico para que lo ayudara de nuevo, diciendo que creía haber descubierto algo aún más inquietante que las propias imágenes.
Cuando se editaron los fotogramas individuales en orden cronológico, la boca de la cabeza parecía moverse como si intentara formar palabras. El técnico, temiendo por su trabajo, le dijo que se deshiciera de las copias y que no volviera a hablar del tema. Una semana después, la policía respondió a una llamada al 911 realizada por una mujer mayor en uno de los suburbios de Atlanta al anochecer. Había oído ruidos horribles que provenían de la casa de su vecina, donde vivía una pareja joven. Le dijo al servicio de emergencias que la mujer estaba embarazada y que estaba aterrorizada de que algo hubiera sucedido. Cuando los agentes llegaron al lugar 20 minutos después, encontraron que no había luces encendidas en las ventanas y que la puerta principal estaba entreabierta. Entraron lentamente y se dirigieron a la sala de estar. Dentro encontraron a una mujer joven, muerta, con el abdomen abierto de un tajo. La herida era irregular y un reguero de sangre conducía desde el cuerpo hasta el sofá del otro extremo de la habitación. Allí estaba sentado su marido, el becario del estudio, desnudo, con el cadáver de su hijo no nacido a sus pies, moribundo. En su mano sostenía el trozo oxidado de revestimiento de metal que había usado para destripar a su esposa embarazada. El televisor estaba encendido y reproducía un bucle de 18 segundos de imágenes mudas de una cabeza en descomposición que murmuraba unas palabras ininteligibles. La historia que se cuenta hasta el día de hoy en la comisaría es que el interno repetía en voz baja, una y otra vez mientras lo llevaban: "La luz de Dios los llama". Mala compañía. Aparece a las 5 cuando acabas de llegar de la oficina y estás muy cansado, sin avisar ni invitar, con una sonrisa en sus finos labios cuando abres la puerta. Perdón por llegar tan tarde, amigo, dice, pero tengo algo que mostrarte. Le haces un gesto con la mano con una sonrisa forzada y le preguntas alegremente por su salud mientras le lanzas una mirada de disculpa a tu esposa. Ella sabe, y tú también, que él siempre ha sido mala compañía. La cena está en el horno, por supuesto, y hay suficiente para una boca extra. Ella pone el tercer plato en la mesa y revisa el enfriador de vino. Debería estar bien. Él se da cuenta, ¿estás segura?, de que está esforzándose por 3, una comida abundante para 2, pero nunca se inmuta. Mala compañía esta, recuerda tus palabras. La cena transcurre entre risas alegres y dientes apretados, tú sonríes y te ríes entre dientes mientras lanzas puñales. Él, ajeno a todo, como siempre, le hace insinuaciones sutiles a tu esposa. Ella se muestra reticente con tacto, siempre como la anfitriona, siempre como el encanto. Tomas nota mental de comprarle algo bonito de camino a casa mañana. Incluso podrías encontrar la energía para hacer que esta noche sea especial, si él simplemente se fuera, pero eso sería demasiado fácil, especialmente para alguien que está demostrando ser muy mala compañía. Después de cenar, café y postre en la sala de estar. El bizcocho era para tu madre. Tu esposa lo preparó anoche para la ocasión especial de su llegada. Ahora, obligado a estar en el rincón social, sirve como cordero sacrificial para apaciguar al intruso con el traje azul barato, su pelo grasiento y su sonrisa desgastada que se derraman en tu sofá inmaculado mientras parlotea, sin parar sobre nada en absoluto. Su comportamiento es bárbaro, la verdadera marca de la mala compañía. Él te pide que le muestres tu nuevo juego de trinquetes, así que lo llevas de mala gana al garaje. Sientes que te está dando un ligero dolor de cabeza por migraña. Tienes que sacarlo de allí, y pronto. Echas un vistazo al reloj de la pared del fondo, son las 10:30. Él sonríe con entusiasmo ante tu reluciente colección de herramientas relucientes, con un ojo experto que recorre sus superficies cromadas. Muestras los trinquetes con un leve atisbo de orgullo. Una mala compañía como él no sabe reconocer la calidad cuando la ve. De nuevo en la sala de estar, a las 12:30, finalmente te deshaces de todo vestigio de decoro y anuncias que te vas a la cama. Si él no capta la indirecta, que se duerma en la mesa de café. Mientras tu esposa te sigue por el pasillo, oyes un golpe sordo detrás de ti.
Te das vuelta y ves que tu cabeza se abre como una bolsa de papel mojada ante el repentino golpe de tu nueva llave inglesa, que el brazo regordete con la manga azul barata hace girar rápidamente. Él avanza con una media sonrisa de disculpa. Gracias por la agradable velada, amigo. Sé que puedo ser mala compañía. Mal día en Midway. Era un reto tonto y él lo sabía. Nadie lo sabía con seguridad, pero todos sospechaban que Jimmy tenía miedo a los payasos. Coulrofobia era el nombre oficial. Pero Jimmy no iba a decirles eso o lo considerarían un friki aún mayor. Además, Tom era un bromista infame. Por eso, al principio, se negó a ir de fiesta al viejo Midway abandonado cuando Tom, Carlos y Harry lo invitaron. Entre los lugareños, tenía fama de estar embrujado. Jimmy se mantuvo firme hasta que Harry le dijo que llevarían a sus novias. Y también invitaron a Tara. Tara era una animadora pelirroja de la que Jimmy estaba enamorado desde sexto grado. También se consideraba tan fuera de su alcance que estaba en un universo completamente diferente. Pero últimamente, ella comenzó a sonreírle cuando caminaban por los pasillos entre clases. Y, fuera de su alcance o no, Jimmy no iba a dejar pasar una oportunidad como esta. El Midway, como lo llamaban los lugareños, no era un lugar divertido. La tradición local contaba que el Circo Bertolini, que tenía su sede aquí, había pasado por momentos difíciles. Era difícil competir con la televisión, y cuando los videojuegos finalmente se volvieron comunes, ese fue el último clavo en el ataúd y el circo se declaró en quiebra. Según cuentan, iban a realizar una última gran actuación en las afueras de la ciudad. Sin embargo, uno de los artistas, un payaso veterano llamado Evil, no se había tomado muy bien la noticia. De hecho, la idea de quedarse sin trabajo a esa edad y en un campo que no estaba precisamente en auge lo volvía loco. Nadie se dio cuenta hasta que prendió fuego a la carpa durante el espectáculo de despedida, que fue inusualmente multitudinario. Muchos habían muerto esa noche, ya sea por el fuego, el humo o pisoteados por la multitud que salía en pánico. Pero Evil no estaba satisfecho y decidió aumentar el caos liberando a los animales salvajes, como leones, tigres y elefantes, mientras los asistentes estaban ocupados tratando de apagar el fuego. Los animales pisotearon y mutilaron a un número considerable de personas, que tuvieron la suerte de escapar de la carpa en llamas. Pero la parte más inquietante de la leyenda es que Evil fue visto entre la multitud golpeando las cabezas de la gente con uno de los enormes mazos de madera que se usaron para montar la carpa, mientras reía sin control. Evil se había vuelto completamente loco y se habría estado pudriendo hasta el día de hoy en el manicomio si el sheriff local y sus ayudantes le hubieran metido al menos 30 balazos en el cuerpo. El número de muertos había superado los 200 hombres, mujeres y niños esa noche. A los lugareños no les gustaba hablar de eso. Desde entonces, el lugar ha sido abandonado y evitado por los lugareños. Pero cuentan historias que dicen que el fantasma de Evil todavía ronda el lugar, acechando a los transeúntes y a los adolescentes torpes que se atreven a pasar la noche en ese lugar maldito. Ese era el lugar al que invitaban a Jimmy a la fiesta. Las hormonas ganaron la batalla al intelecto cuando colocaron a Tara frente a él. Y así, al anochecer, Jimmy se encontró con sus compañeros de escuela en las afueras de la ciudad y caminó a través del campo hasta The Midway. La carpa gigante se había quemado hasta quedar reducida a cenizas hacía mucho tiempo. Pero las atracciones, la casa de la risa y los remolques todavía estaban allí, pudriéndose en avanzado estado de deterioro. Jimmy había crecido con Carlos y Harry. A ellos les gustaba meterse con él de vez en cuando, pero eran lo más cercano a amigos que tenía, especialmente Harry. Tom era un nuevo miembro del grupo, ya que se había mudado a la ciudad hacía solo un par de años desde el norte. Luego, por supuesto, estaban Harry, Carlos y las novias de Tom, Dana, Jill y Heather. Pero la incorporación que más lo emocionaba era la posibilidad de que Tara se uniera a su pequeño grupo y tal vez incluso fuera su novia. Ella había estado agradable pero tranquila durante la mayor parte del camino.
pero Jimmy, paralizado por la timidez, fracasó miserablemente en iniciar algo parecido a una conversación con ella hasta que llegaron. Entonces ella hizo un comentario sobre lo espeluznante que era ese lugar y cómo, de alguna manera extraña, lo encontraba muy emocionante, y Jimmy estuvo de acuerdo, haciendo todo lo posible por impresionarla. La velada, aunque llena de angustia, parecía ir muy bien para Jimmy. Después de buscar algo de leña, encendieron una fogata entre las cabinas de juego abandonadas. Todos se sentaron alrededor del fuego mientras Tom abrió su refrigerador y trajo una cerveza fría para todos. Después de beber unas cervezas se sentaron, se rieron y hablaron hasta que empezaron a emparejarse y a alejarse para tener un poco más de privacidad y sesiones de besos, hasta que solo Jimmy y Tara se quedaron solos junto al fuego. En el fondo, Jimmy sospechaba que Tom tramaba algo. Esperaba que Tom saltara desde detrás de una cabina con una linterna en la barbilla o una máscara o algo así para intentar asustarlos. Pero todos esos pensamientos se desvanecieron cuando Tara comenzó a acercarse cada vez más y finalmente se besaron. Saltaron chispas para Jimmy y el mundo entero podría haber terminado en ese mismo momento y él nunca se habría dado cuenta. Por suerte, las sospechas de Jimmy no eran infundadas. Los chicos habían planeado asustarlo. Todo había sido idea de Tom y todos habían participado. Incluso logró convencer a Tara para que participara y mantuviera a Jimmy distraído. Harry, que era el más alto, se pondría un traje y una máscara de payaso y correría hacia Jimmy, gritando y agitando un mazo de plástico. Tom, el arquitecto, estaría escondido entre los arbustos, listo para filmar todo esto para poder publicarlo en YouTube más tarde. Sería épico. Tom había dicho que tendría al menos 1 millón de visitas. Harry, Carlos y las chicas se reunieron detrás de una cabina, riéndose con picardía y tratando de no ser escuchados. Harry y Dana fueron un poco más lejos para que Harry pudiera vestirse. Harry eligió un lugar oculto detrás de una cabina y se puso su traje de payaso rojo y amarillo y luego se sentó para ponerse los zapatos enormes. Se puso de pie y sintió una sensación extraña, como si lo estuvieran observando. Pero después de mirar a su alrededor, lo descartó como emoción por la broma que le esperaba. Mientras se colocaba la máscara de goma sobre los ojos, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Eso fue lo último que Harry sintió en su vida. Dana vio al payaso del traje bicolor doblar la esquina desde detrás de una cabina. Pensó en lo aterradora que se veía esa máscara. Era una cara típica de Bozo, pero retorcida en una expresión demoníaca y con una boca abierta llena de dientes puntiagudos. Harry también estaba haciendo un gran trabajo al caminar de manera aterradora, pensó. Se acercó para desearle buena suerte a Harry con la broma. Fue entonces cuando se dio cuenta de que quienquiera que estuviera detrás de esa máscara no era Harry. Él se sintió mal cuando ella lo tocó. El payaso extendió la mano, la agarró por las muñecas y la acercó más. Ella intentó gritar, pero el payaso le metió un pollo de plástico por la tráquea, ahogándola. Ella intentó correr y advertir a los demás, pero privada de oxígeno, su cuerpo se rindió a solo unos metros de distancia y cayó al suelo. Pudo escuchar una risa aguda y maniática mientras su visión se oscurecía. Jill fue la primera en verlo, ya que Carlos y Ater estaban ocupados besándose. Ella soltó un grito de terror, se llevó las manos a la cara e hizo una pequeña pantomima de estar aterrorizada. La pareja levantó la vista, intentó no reírse y comenzó a actuar asustada también. Pensaron que la broma seguía en pie. Se dieron cuenta de que era real cuando el mazo cayó directamente y le partió el cráneo a Jill. Carlos intentó enfrentarse al payaso para proteger a Ater, pero no le salió bien. El mazo le cayó con fuerza en medio del pecho. Sus costillas crujieron y cayeron al suelo, mientras la sangre le goteaba por las comisuras de la boca. Paralizada por el horror, Ater observó cómo el payaso risueño saltaba sobre Carlos. Bailó y aplastó el cuerpo de su novio con sus enormes zapatos. Ella salió de su trance y corrió hacia Jimmy y Tara. No había nada falso en la mirada de terror en sus ojos mientras salía corriendo gritando. Tara seguía pensando que todo era una gran broma y se echó a reír mientras Jimmy se levantaba y corría de vuelta a la ciudad gritando a todo pulmón. Se dio cuenta de que no era una broma cuando levantó la vista y vio que el payaso había golpeado la cabeza de Ater contra el asfalto con su mazo de verdad.
Su cerebro todavía estaba procesando qué estaba pasando exactamente cuando el mazo bajó y la convirtió en pudín. Tom intentó correr, pero tropezó con una viga de madera podrida que estaba en el suelo. Eso le dio al payaso, que ahora se reía más fuerte que nunca, tiempo más que suficiente para alcanzarlo. Tom fue agarrado por los tobillos, levantado del suelo por manos como tenazas y arrojado después de haberlo hecho girar un par de veces. Todavía estaba aturdido cuando el payaso lo decapitó con un alambre por detrás. La risa de Evil el payaso resonó en la noche. A la mañana siguiente, un agente de policía que había sido llamado para responder a las llamadas de los aterrorizados habitantes del barrio por el que había entrado, encontró a Jimmy balbuceando incoherencias y oliendo a orina. Balbuceaba casi incoherencias sobre Demi Dwight, entre ataques de llantos y risas demenciales. En cuanto recibieron la llamada por radio, los agentes de la zona se dirigieron a la vieja y abandonada avenida intermedia. Allí encontraron los cadáveres de 6 adolescentes de la zona. Allí encontraron los cuerpos de Carlos Ramírez, Heather Gray y Gil Sentiré, todos ellos muertos por un traumatismo contundente en la cabeza. Dana Wilson, muerta por asfixia debido a la introducción de un objeto extraño en su laringe. Y Harry Vincent, que llevaba un traje de payaso y no tenía rasguños ni moretones visibles. Al parecer, murió de un ataque al corazón, a juzgar por la expresión de puro terror que se reflejaba en su rostro. Pero los peores habían sido Tara Johnson y Tom Salanger. El asesino había unido la cabeza de este último al cuerpo del primero con un resorte enorme y oxidado, convirtiéndolos en una especie de muñeco cabezón humano. Este horripilante detalle se había ocultado a los medios de comunicación. Jimmy sobrevivió, internado en una habitación acolchada en un sanatorio de Jacksonville. Desde entonces no ha dejado de gritar. Excepto para decirle a todo el mundo que Evil el payaso lo visita todas las noches para burlarse de él y atormentarlo. Y luego comienza a gritar de nuevo. Un mal tipo de ídolo. Es una bestia. Así describió la policía al asesino en serie que había estado rondando la ciudad durante las últimas semanas. Era un ser humano, pero también una bestia. Todo el mundo le tenía miedo. Recientemente, el número de muertes había aumentado a un ritmo increíble. Todos los días se encontraban nuevos cuerpos sin vida y mutilados sin piedad. Era humillante. La policía había hecho todo lo posible para dar caza a esta bestia, pero nunca tuvo la oportunidad de capturarla. Nunca dejó rastro alguno que pudiera llevar a los agentes a su ubicación. Fue frustrante para ellos, pero fue más frustrante para nosotros, los ciudadanos comunes. No podíamos hacer nada. Todo lo que podíamos hacer era observar y esperar. No estaba bien. No lo estaba. El miedo nos controlaba. Éramos como una presa, desorientados e indefensos mientras esperábamos que el depredador viniera a por nosotros. Podíamos intentar buscar ayuda, pero no había garantía de que la ayuda viniera a por nosotros. Después de todo, un depredador se asegura de que estemos acorralados antes de atacar. No había posibilidad de sobrevivir. Al igual que todos los demás en este pueblo, traté de vivir con normalidad. Traté de ignorar el hecho de que un día yo podría ser la próxima víctima. No quería admitirlo, pero tenía miedo. Me sentía insegura. Hace 3 semanas, me habría reído de este escándalo. Hace 3 semanas, me habría parecido una broma. Pero eso fue hace 3 semanas. La situación actual de nuestra ciudad hacía que esas cosas fueran imposibles de hacer. Ojalá ese asesino nunca hubiera venido a esta ciudad. Parpadeé varias veces y me di cuenta de que me había desconectado. Estaba pensando demasiado otra vez, analizando demasiado. Pero, ¿quién podía culparme? Todo este asunto del asesino en serie estaba volviendo locos a todos. Cuando volví a la realidad, me encontré con la mirada perdida en el vacío. Estaba sentada en una esquina del aula, un lugar donde podría salvarme del drama habitual de la clase y un lugar perfecto para soñar despierta donde nadie pudiera interrumpirme.
Me recliné en mi asiento y traté de concentrarme en la discusión. El profesor, un hombre de 30 años, alto y delgado, estaba de pie en el frente de la sala, hablando. Hablaba de un hombre llamado Jack el Destripador. Era un tema bastante interesante, pero sus palabras no tenían sentido para mí. Jack el Destripador era conocido por matar prostitutas, dijo el profesor. Las mutilaba y dejaba sus cuerpos en las calles, como si fueran simples ratas muertas. Nunca supieron quién era. Señor Hughes, ¿qué pasaría si Jack el Destripador volviera a la vida y decidiera sembrar el terror en nuestra ciudad? Preguntó el chico pelirrojo cuyo escritorio estaba ubicado en la primera fila. Su pregunta era tonta, pero la forma en que la formuló llamó la atención de todos. Hablaba en serio. El cambio repentino en la atmósfera de esa habitación de 4 esquinas era algo que no se podía ignorar. Todos parecían haber abandonado su propio mundo de fantasía y comenzaron a prestar atención a ese chico que fue lo suficientemente valiente como para abrir un tema del que nadie se atrevía a hablar. El señor Hughes arqueó las cejas, obviamente sorprendido por la pregunta del muchacho. Luego, una suave sonrisa se dibujó en su rostro melancólico. Es una propuesta interesante, Hamilton, afirmó. ¿Y si volviera y asumiera una personalidad diferente? ¿Y si en lugar de perseguir a las prostitutas, ahora persiguiera a todas las que han vivido una vida depravada? Después de todo, matar prostitutas era un acto de limpieza. Antes de darme cuenta, ya había expresado mis pensamientos. Fue entonces cuando me di cuenta de lo interesado que estaba en el tema. Las cabezas se volvieron hacia mí y sentí que me derretía por la repentina atención. Debería haber mantenido la boca cerrada. Sin embargo, este diálogo era demasiado fascinante para que lo dejara de lado. Finalmente tuve la oportunidad de hablar. Sí, la señorita Knight tiene razón, asintió el señor Hughes. Se creía que era un acto de purificación. Alguien con un sentido muy fuerte de la rectitud puede verse obligado a hacer algo así. O alguien que está completamente loco, añadió la chica sentada a mi lado. No estoy de acuerdo, señora Johnson, dijo Hughes. Estamos hablando de un sociópata. La niña arqueó una ceja. ¿Cuál es la diferencia? Justo cuando el señor Hughes abrió la boca para hablar, sonó la campana. Esto le hizo suspirar. Parecía que esta charla también había despertado su interés. Continuaremos con la próxima reunión. Nos vemos. Tomó su maletín de cuero y salió de la habitación. Siguiendo el ejemplo de los demás estudiantes, me levanté de mi asiento, recogí mis cosas y me uní a la multitud. Es hora de volver a casa. Oye, Susie, ¿sabes de qué estaba hablando el señor Hughes, verdad? Preguntó Julia Johnson mientras se acercaba a mí. La pequeña figura de Julia Johnson destacaba entre la multitud. Hoy llevaba un vestido rosa que combinaba con su trenza de pelo oscuro. Es un encanto. Siempre es curiosa, siempre hace preguntas, pero ninguna respuesta la satisface. No sé si lo hace para molestar a la gente o si simplemente es muy curiosa. Sí. Me detuve y esperé a que ella me alcanzara. Luego sonreí. La leyenda de Jack el Destripador. Es una historia bastante interesante. Cuéntame algo de él, por favor. Los grandes ojos marrones de Julia me miraban con la curiosidad de una niña. Vivimos en la misma calle, ¿no? Te acompaño. Claro, respondí. Para ser sincero, fue una sorpresa. No esperaba que ella fuera tan lejos como para acompañarme a casa solo para obtener información sobre Jack. Tal vez sea solo yo o tal vez la pregunta de Hamilton realmente la conmovió. La distancia entre la escuela y mi casa no era tan grande, por lo que caminar no fue un gran problema para mí. El verdadero problema era llegar a casa sano y salvo. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte occidental, tiñendo el cielo de mandarina y violeta. Era una vista hermosa. Todo era perfecto. Pero más allá de esa falsa imagen, estaba el hecho de que más personas iban a morir esa noche. Jack el Destripador fue un asesino en serie legendario en Inglaterra, le dije a Julia. Caminábamos por la acera, uno al lado del otro, esperando que nada malo nos sucediera, mientras la luz desaparecía lentamente del cielo. ¿Y mutilaba a las prostitutas, no? Preguntó Julia. Asentí. Sí, claro. Es un sociópata de alto nivel. ¿Qué significa? Julia frunció el ceño con confusión.
Suspiré y puse los ojos en blanco. Es inteligente. Es un asesino organizado. Nunca dejó rastro alguno. Cada acto había sido cuidadosamente planeado. Nadie descubrió nunca su verdadera identidad. Hasta ahora. La expresión de Julia se agrió. Igual que el asesino en serie de este pueblo. No lo conocemos. Está ahí afuera, esperando. En ese momento, el cielo estaba completamente cubierto de oscuridad. Las farolas de la calle proporcionaban iluminación, pero no eran suficientes. Esas cosas no podían protegernos de la bestia. La oscuridad todavía nos rodeaba. No había garantías. Este bosque sí que da miedo, ¿no? Dijo Julia mientras pasábamos por allí. Nuestra calle estaba cerca de las afueras del pueblo, así que teníamos que pasar por ese lugar nos gustara o no. Por aburrimiento, mis ojos echaron un vistazo rápido a las sombras de los árboles imponentes. Sí, lo es. Algo se movió en la oscuridad. Vi una escena horrenda que hizo que mi cuerpo se congelara. Esto no podía ser. ¿Qué pasa? Julia se detuvo y abrió mucho los ojos. Debió haber percibido mi repentina inquietud. Se me hizo un nudo en la garganta. Es él. ¿Dónde? Preguntó Julia con voz entrecortada. Oí el sonido de un cuchillo. No sabía cómo era posible, pero lo oí. Todo pasó muy rápido. Lo siguiente que supe fue que alguien ya había clavado un cuchillo en el centro de la frente de Julia. Ella ni siquiera pudo gritar. Yo no pude gritar. Solo observé con horror cómo el cuerpo de Julia caía al suelo. Tenía los ojos muy abiertos, señal de una muerte inesperada. La sangre brotó del agujero cuando el asesino sacó su cuchillo. Era él. Era la personificación de Jack en el pueblo. El asesino en serie. Apareció ante mis ojos. Sin embargo, nunca pude ver bien su rostro. No podía ver su rostro. Tan pronto como apareció, el asesino se fue sin dejar rastro, llevándose consigo su cuchillo. ¿Por qué no me mató? ¿Por qué? ¿Por qué me dejó presenciar este tipo de horror? En ese momento me oí gritar. ¿Qué, Julia? Me acerqué a ella y puse su cabeza en mi regazo, manchándome con su sangre en el proceso. Esto no podía estar pasando. La miré fijamente a los ojos sin alma, con los labios entreabiertos. Probablemente había intentado gritar, pero no sobrevivió lo suficiente para hacerlo. ¿Qué hago? Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Esto era inútil. Obviamente estaba muerta. No hay nadie allí. Tal como lo había planeado el asesino. Acorralen a la presa y disfruten del festín de la muerte. ¿Qué hago? Murmuré mientras las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas. Me sentí impotente mientras abrazaba el cadáver de Julia. Debieron haber pasado horas mientras estaba allí sentada, sin saber qué hacer. No recibí ayuda. Estaba perdida. Señorita Knight. Levanté la vista y vi al señor Hughes acercándose a mí. Cuando su rostro me reconoció, aceleró el paso y corrió hacia nosotros. ¿Qué pasó? Preguntó con evidente alarma en su voz. No podía hablar. Mi garganta se había secado por completo. ¿Fue obra suya? Preguntó Hughes, recuperando el aliento. ¿Por qué estaba allí? Vivía en una dirección completamente opuesta. ¿Por qué estaba allí? Porque parecía que había corrido kilómetros para llegar hasta aquí. Sabía que el asesino nos perseguía. Llamemos a la policía, dijo, ofreciendo su mano. Me levanté y retrocedí. ¿O podría ser él? Aléjate de mí. Grité con voz ronca. ¿Eres tú? ¿De qué estás hablando? Dijo el señor Hughes y dio un paso adelante. Estoy aquí para ayudarte. ¿Eres tú? Susurré. Justo cuando estaba a punto de abalanzarse sobre mí, llegó un coche patrulla. Los agentes de policía se bajaron rápidamente del coche, sacaron sus armas y apuntaron al señor Hughes. «Quietos», dijo uno de los oficiales. «Levanten las manos». El señor Hughes hizo lo que le dijeron. Otro oficial se acercó a él y examinó el abrigo del señor Hughes hasta que encontró algo en uno de los bolsillos. El oficial lo levantó en el aire. Era un cuchillo, así que tenía razón. Era él, en efecto. Está bajo arresto, declaró el oficial mientras esposaba las manos del señor Hughes detrás de su espalda. Va a venir con nosotros. Pero si yo no hice nada. Puedo explicarlo.
gritó Hughes, forcejeando mientras el oficial lo conducía al coche. El señor Hughes me miró como si hubiera hecho algo malo. Fue como si se hubiera dado cuenta de algo. Tenía los ojos muy abiertos por el horror, pero no dijo nada. En cuanto a ti, dijo el otro oficial señalándome, te llevaremos a tu casa y hablaremos con tus padres. Tragué saliva y asentí. Tal como había dicho el agente, llegó otro coche de policía. Fue el que me llevó a casa. La policía intentó hablar con mis padres, pero les dije que mis padres aún no habían llegado a casa. Así que al final decidieron dejarme y me aconsejaron que cerrara las puertas. Si supieran lo peligroso que es para mí estar sola. Si supieran que mis padres habían dejado de venir a casa hace 3 semanas. Hace 3 semanas, cuando todo esto empezó. Hace 3 semanas, cuando me di cuenta de lo jodido que era este mundo. Pero ya no tenía de qué preocuparme. Por fin lo habían atrapado. Ya no debería tener miedo. Es un sospechoso menos para ti. Oh, Jack, murmuré mientras me miraba al espejo. El reflejo mostraba la imagen de una víctima común y corriente, ensangrentada y totalmente desaliñada. Realmente admiro tu forma de ser. Matas a los que no lo merecen y nunca dejas rastro alguno. No te preocupas por los testigos porque solo tú eres testigo de tus propios asesinatos. Ese tímido señor Hughes ya se había ido. No más amenazas. Arrojé el cuchillo ensangrentado al lavabo y me metí en la ducha. Casi habían atrapado a Jack. Buenas noches a todos amigos de YouTube, amantes del terror y las buenas historias. Espero les hayan gustado los creepypastas. No olviden suscribirse y compartir, así como dejar su comentario para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.